Hola chicos, ¿qué tal? Aquí de nuevo a darle un empujoncito más a Aristóteles y a continuar en la aventura de su ética. Siempre con muchas ganas, pero no con mucho tiempo, ya que los vídeos tienen que ser cortitos, como sabéis, de manera que continuamos con lo que íbamos. Recordad del vídeo anterior que hablábamos de los dos componentes cuerpo, alma que distingue a Aristóteles en el hombre. Bien, pues vamos a relacionar con un poquito de más extensión esos dos componentes del ser humano con los tipos de virtudes que distingue Aristóteles. Es cierto que tenemos pendiente, y no lo vamos a hacer de momento, entrar más profundamente en este concepto que es central en la ética aristotélica, el concepto de virtud. Pero de momento, dejando eso aparcado, vamos a ver que paralelamente a la distinción que hace la antropología aristotélica entre cuerpo y alma, va a distinguir Aristóteles dos tipos de virtudes fundamentales. Vamos a verlo por qué. En primer lugar, en relación al alma, lo propio del ser humano, la actividad que corresponde y que llevaría al ser humano a la felicidad es justamente el cultivo de la razón, que era, como decíamos en el vídeo anterior, aquello que diferenciaba al hombre del resto de los seres. De manera que cuando hacemos eso, cuando fomentamos la razón, cuando desarrollamos nuestras capacidades intelectuales, estamos teniendo un conjunto de actitudes que llamará Aristóteles virtudes dianoéticas. ¿De acuerdo? Este término dianoético es justamente el indicador de que estamos hablando de las capacidades intelectuales. Bueno, a pesar de que estas son realmente las más importantes, yo no voy a dedicarle mucho tiempo y voy a dedicar más tiempo tanto en este como en otras exposiciones a las virtudes que Aristóteles llamó éticas. Pero digamos algo de estas virtudes dianoéticas relacionadas con el cultivo de la razón, muy brevemente. En primer lugar, que no se trata de cultivar la razón solamente como si fuera una erudición, de conocer muchos datos, de memorizar muchas cosas, de tener un conocimiento teórico. Es verdad que la razón teórica juega un papel, pero hay otro mucho más importante para Aristóteles, que es la razón para aplicarla a las situaciones prácticas, es decir, la razón que me ayuda a la toma de decisiones correctas. Eso es también una virtud dianoética. Por tanto, no penséis que cultivar la razón es solo algo así como convertirse en un gran estudioso o en un gran conocedor. El sabio es mucho más que el que conoce muchos contenidos. Es sobre todo el que sabe cómo actuar. Y nos dirá Aristóteles que esas virtudes dianoéticas se adquieren con la enseñanza y también con la experiencia, es decir, llevándolas a cabo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ese tipo de virtudes que se corresponde con este componente, que es el componente más importante, el componente específico del ser humano. Pero ojo, mucho cuidado, porque decíamos también en el esquema anterior, el hombre no es solo alma, es un cuerpo y tiene ciertas tendencias apetitivas debido a esa dimensión o componente que tiene.
ejemplo, tiene sentimientos de muy diversa índole. Podemos pensar en la ira, en el deseo, en la venganza, algunos positivos y otros no tan positivos. En cualquier caso, todos esos deseos, todas esas tendencias, debes saber manejarlas adecuadamente, porque al obrar tenemos también que ver si dejamos rienda suelta a esos deseos, a esas tendencias, o si por el contrario en alguna medida las contenemos o las, si queréis, minimizamos cuando esas tendencias son del todo indeseables. De manera que para manejar adecuadamente el deseo y las tendencias que proceden de la dimensión corporal, existen unas actitudes que llama Aristóteles virtudes éticas. También son virtudes porque son el correcto o el debido, el mejor comportamiento posible, pero ahora en lo que refiere a esta esfera de aquí, no ya al cultivo de la razón, sino a esas otras tendencias que también tenemos. Por tanto, fijaros qué visión más completa y qué coherente es la división de los dos tipos de virtudes en función también de los dos componentes que necesita o que distingue el ser humano. Como veremos, aparte el cuerpo me llevará no solo a esas virtudes, sino a la demanda de otros bienes, de otras, si queréis, de otros requisitos que son necesarios para la vida feliz. Y eso lo vamos a ver aquí mejor, de manera mucho más extensa, en este segundo esquema que le he llamado las exigencias de la felicidad, porque es como si la felicidad fuera muy exigente, ¿eh? Parecía sencillo, pero no basta con el cultivo de la razón sin más, no basta con algo tan sencillo como era aquella semilla del árbol que crecía y que encontraba lo mejor o lo más bueno en ese desarrollo de lo que estaba contenido en su esencia, en el hombre, la felicidad como bien supremo es mucho más complejo. Y vamos aquí a repasarlo a la luz de otra clasificación que hace Aristóteles, que es esta: los tipos de bienes. Decíamos que la felicidad era el bien supremo, era el bien del alma, pero hay otros tipos de bienes. Ya Aristóteles nos había hablado de alguno de esos bienes cuando los había analizado para decir que en ellos no estaba la clave o la parte más importante de la propia felicidad humana. Pero ahora los recuperamos para ver que en buena medida son necesarios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando consideramos ya al hombre como totalidad, como un todo, pues vamos a encontrar que además de las necesidades puramente racionales que se desprenden de su esencia, de lo que propiamente es específico, pues tendrá otras necesidades relacionadas con estos tipos de bienes. Por un lado nos habla Aristóteles de bienes externos. Son externos porque obviamente proceden del exterior, ¿no? El hombre no los tiene en su interior, no los puede cultivar, son dependientes de los otros, las riquezas, el dinero, los honores, el reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces dirá Aristóteles, como vamos a ver, que no nos dan la felicidad, pero parcialmente necesitamos de ellos también para una vida feliz. Después tenemos los llamados bienes del cuerpo.
También lo citábamos en la anterior diapositiva. La salud y el placer, tampoco en ellos reside la felicidad de manera plena, pero no podemos imaginar una vida feliz sin una vida donde se preserva la salud y sin una vida donde en alguna medida aparece también el placer. Luego fijaros que tanto de los bienes externos como de los bienes del cuerpo, nos dice Aristóteles esto de aquí, que en cierta medida los necesitamos, ¿de acuerdo? Solo en cierta medida. Ahora bien, los bienes que de verdad necesitamos son los que con más intensidad y diferencia procuran la felicidad, son los del alma, ¿de acuerdo? Por eso son los más importantes, nadie duda de ellos. Pero esos bienes del alma exigen al hombre que actúe de un determinado modo. Pero fijaros, ¿por qué nos exigen actuar de un determinado modo y eso no ocurre con otros seres vivos? Pues lo decíamos también unas sesiones atrás, porque los seres humanos somos libres. Entonces, para procurar los bienes del alma, tenemos que decidir actuar del mejor modo posible, del modo posible que conduce, una palabra que veremos en las siguientes sesiones, a la excelencia, a nuestra mejor posibilidad de entre todas. Y eso es ni más ni menos que la virtud. Virtud de la que hablábamos en la anterior pantalla, distinguiendo los dos tipos de virtudes, por un lado las virtudes éticas y por otro las virtudes dianoéticas. Hay, por tanto, siempre en el hombre una virtud que se refiere a un comportamiento diferencial entre otros muchos comportamientos y que es el mejor entre los que puede tomar. Por lo tanto, nos dirá en alguna ocasión Aristóteles que la felicidad es la acción humana que se lleva a cabo conforme a la virtud. Y con esto terminamos y espero que os haya resultado esclarecedor e interesante. Nos vemos muy pronto. Un abrazo como siempre, mis mejores deseos y que sigáis alegres y no perdáis las ganas de hacer muchas cosas. Hasta pronto.